Bienvenidos al Aire con IAB Colombia, el espacio donde exploramos las tendencias, innovaciones y desafíos de la industria digital. Conecta, aprende y crece de manera colaborativa con nosotros. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este episodio nuevo de Al Aire con IAB Colombia. Este es el podcast en el que conversamos un poco sobre cómo está la industria, sobre los temas que nos interesan a todos en este mundo digital. En particular, hoy, en esta sesión, en este episodio, vamos a hablar de un tema súper apasionante y también súper diferente, que es sobre la generación alfa, los niños nacidos a partir del 2010 y los que están influyendo en este momento en las decisiones de compra de los hogares. Para guiarnos en esta conversación, pues claramente no estoy yo sola. Estamos con Stephanie María Salomón de Kantar. Ella es experta en investigación de consumidores y tendencias emergentes. Entonces, Estefa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Isa, qué alegría poder acompañarte en este espacio, justamente en un tema que venimos investigando, que nos apasiona y del que creo pueden salir conversaciones muy relevantes en este espacio. Así que gracias por la invitación. Bueno, no, muchas gracias a ti. Bueno, y para empezar, este podcast es súper obligado que hablemos un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria. Yo ya sé que tú no eres tanto como de marqueteras ni nada de eso, sino que pues eres psicóloga. Entonces cuéntanos un poquito cómo aterrizas en Cantar, por qué llegas acá. Bueno, Isa, yo creo que realmente la base de todo investigador es la curiosidad. Como tú bien lo decías, soy psicóloga, me enfoqué o especialicé en el entendimiento del consumidor, justamente en entender el comportamiento humano aplicado a esos comportamientos de consumo. Y creo que algo que valoro mucho de esta industria y de este conocimiento es justamente poder, a partir de mi rol en Kantar, ofrecer a las marcas herramientas o ser un apoyo o un aliado estratégico en la toma de decisiones, ¿no? Cómo poder integrar realmente esas necesidades del consumidor y aterrizarlas a esas decisiones que terminan siendo estratégicas y que nos permiten tener un valor diferenciador dentro del mercado. Bueno, Estefas, entremos en materia ya. Eh, pues hablando un poquito sobre este tema de la generación alfa. En el estudio, ¿ustedes qué encontraron? Como qué comportamientos de esta generación te sorprendieron particularmente a ti con el estudio? Bueno, mira que fue un ejercicio que hicimos desde Kantar, un estudio que fue muy bonito también y que nos permitió también derribar muchas veces eh, mitos que nosotros tenemos alrededor del consumidor y esa es la riqueza de la investigación de mercados. Y digamos que hubo tres comportamientos claves que nos sorprendieron. El primero es, y a mí me gusta llamarle una voz que se amplifica y es como estos niños quieren ser escuchados y reconocidos, que empiezan a tener roles activos dentro de sus hogares, dentro de la sociedad, pero sobre todo que saben que su voz cuenta, que eso es algo muy importante y que quizá en generaciones anteriores no lo veíamos de forma tan visible. Lo segundo tiene que ver con cómo integran el bienestar como parte de su identidad. ¿A qué me refiero con esto? Entonces los niños empiezan a hablar de temas de autocuidado, cuidado emocional, cuidado del ambiente. Y por ejemplo, los temas de autocuidado no están atados necesariamente a un tema de estética, sí, sí aparece claramente, pero también tiene que ver mucho con esa búsqueda de bienestar integral. Y esto está atado justamente a nuevas pautas de crianza, donde los papás entran a interactuar y a dar una nueva dinámica, pero también claramente con el acceso que empiezan a tener de la información a través de las redes sociales, a través del mundo digital, a través de la inteligencia artificial. Y el último comportamiento que nos sorprendía era el tema del ocio híbrido. Sabemos que es una generación nativa digitalmente, ¿no? Que crecieron, por así decirlo, nacieron con el celular o la tecnología a la mano, pero a la vez justamente hay este tema de cómo se integra los espacios offline y el mundo digital dentro de su interacción cotidiana. Y vuelvo y repito, claramente también influenciado por una nueva dinámica y un nuevo patrón de crianza que los padres están empezando a desarrollar o a entregar a sus hijos. Entonces, clave fueron esos tres comportamientos los que nos sorprendieron. Súper chévere. Entonces, ¿cuál es el papel que están jugando ellos ahora en el hogar? O sea, son como los influenciadores, pues con todos estos tres pilares que dices, o sea, el tipo de crianza, todo eso, ellos ahora, ¿qué papel tienen en sus hogares? Los padres toman decisiones basadas pues en lo que ellos quieren, en sus deseos, no sé, como pensando en su bienestar, claramente, pero como que, ¿qué papel lo ves, que ves ahí?
Bueno, justamente me voy a devolver un poco a lo que te decía al inicio del podcast y lo que le contaba a la audiencia. Es una voz que se amplifica, eso quiere decir que ellos son influenciadores activos dentro de las decisiones del hogar. Hay que aclarar algo, no son decisores finales, también porque hay un tema de edad importante y el rol del padre pues sigue teniendo un peso importante, pero sí son influenciadores con rol activo que al final del día terminan determinando ciertas decisiones. Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo. Si un padre va a hacer mercado, se enfrenta a la góndola y tiene dos productos a la mano para llevar al hogar, le va a preguntar al hijo cuál de esos dos productos prefiere, de la misma categoría. Y la decisión va a estar determinada por la decisión del niño y el deseo del niño. Entonces, digamos que hay un balance ahí, ¿no? El padre sigue tomando esa decisión final conectado o movilizado o más bien influenciado por esos deseos y aspiraciones del niño. También vemos que los niños, y lo mencionaba hace un rato, tienen mucho acceso hoy en día a la información, entonces claramente si logramos estar en el momento correcto, en la plataforma correcta o en los puntos de contacto correctos, pues los niños van a empezar a ver nuestros productos, nuestros servicios y van a empezar a decirle a los papás, ay, vi esto y me gustaría probarlo, o ah, quiero tal cosa que encontré, o pertenecer a esta comunidad o hacer este tipo de actividades. Entonces, si tienen un rol claramente activo, que mira, Isa, por ejemplo, que es muy diferente a lo que podía suceder con nosotros en generaciones anteriores. Yo recuerdo, no sé si te pasaba a ti, que en mi casa se compraba, se comía, se divertía de la manera en que mis papás lo decidían, pero pues yo no tenía voz ni voto. Pero Total. los niños de esta generación, los adolescentes de esta generación sí tienen voz y voto. Y a medida que van creciendo, porque también estamos hablando de niños que pueden tener entre 8 10 años y unos más grandes, ¿no? Que ya son preadolescentes, aproximadamente hasta los 14 15 años. Ya son niños que en la medida que van creciendo, pues claramente van teniendo una mayor influencia dentro del hogar porque van desarrollando un criterio mayor frente a las elecciones. Ujú. Este pasto tiene que ver también un poco con retail media, básicamente, ¿cierto? Como, cómo están las marcas en, no sé, en los supermercados, en digital, en todo. Sí, totalmente. Ahorita la presencia es importante. Claramente la presencia sin saturar, pero lo que yo decía hace un momento, hay que saber cómo estar, dónde estar y en qué momento estar. Y también en qué forma les vamos a comunicar a los niños de la generación alfa, a los adolescentes de la generación alfa, porque sí cambia versus lo que podíamos ver en una generación millennial o en generaciones anteriores. Totalmente. Ujú. Entonces hablemos un poquitico de eso, o sea, ¿cuáles son los desafíos que tienen las marcas ahora? Como, ¿qué es lo que, no sé, primero hablemos como de de las cosas que se pueden hacer bien y luego hablemos de los errores que de pronto están cometiendo las marcas al no estar ahí presentes. Bueno, creo que de las cosas que se pueden hacer bien, lo primero es poder reconocer esa voz que tiene la generación y darles un espacio para interactuar. Yo creo que aquí la clave va a ser que tengan un rol activo en nuestras interacciones. Entonces no se trata solamente de yo intentar venderles algo, influenciarlos en algo, sino que ellos puedan conectar con experiencias. Y en los últimos años, y aquí aprovecho y les cuento un poco también de toda esa riqueza que nosotros tenemos desde Cantar, desde nuestro estudio sindicado de tendencias, las experiencias se han vuelto un pilar fundamental a nivel Latinoamérica, o sea, la búsqueda de experiencias. Y tienen que ser experiencias justamente que conecten con los sentidos y donde el consumidor se sienta parte de. Y esto no es muy diferente de lo que también debemos hacer con la generación alfa, y es cómo los integramos dentro de nuestras activaciones, dentro de nuestras experiencias de marca, incluso pensando en un lanzamiento de producto. ¿Cómo les damos voz? ¿Cómo escuchamos qué les gustaría? ¿Desde qué medios lo quisieran ver? Entonces, eso es una parte importante de esas cosas, ¿sabes? Que podemos hacer bien y de lo que hemos identificado desde Cantar. También integrar el propósito. Hablábamos al inicio de la conversación que hay un tema alrededor de la conciencia social, la conciencia emocional, que son niños que ya empiezan a tener un criterio un poco más formado, ¿no? Derivado no solo de la crianza, sino del acceso a la información y del mundo dinámico y cambiante al que nos estamos enfrentando. Entonces, es importante que nuestros mensajes estén cargados de propósito y coherencia. Si yo soy una marca que está hablando de diversidad, pues eso tiene que estar presente en todos los espacios desde cuales yo comunico diversidad, pero que también mis productos o servicios lo reflejen. Ujú. Ahora bien, ¿qué tipo de errores podemos llegar a conocer?
Uno es desconocer justamente cuáles son esas motivaciones o esas temáticas que logran conectar con ellos. Entonces, a veces nos quedamos con estereotipos de cómo son los niños, cómo deberían ser, pero no entramos a preguntar y a indagar. Entonces, veíamos en el estudio particularmente que son niños donde el valor de la empatía cobra un peso importante, donde la competitividad y esa sensación de individualismo disminuye y propende más al establecimiento de relaciones significativas, a la creación de comunidad. Entonces, este tipo de elementos es clave tenerlos en cuenta. ¿Qué otro error también podríamos cometer? No entender justamente eso que hablaba yo al inicio de la conversación y es, hay un tema offline, pero también hay un mundo digital muy importante que es clave acá. Entonces, ¿desde qué tipo de plataformas vamos a conectar? El gaming para ellos es súper importante. Entonces aparece Roblox, aparece YouTube justamente como una de de las plataformas también de donde los niños buscan información y se enteran del mundo. También entendiendo que, por ejemplo, a los niños cuando tienen edades más tempranas, pues los papás les limitan un poco el acceso a otro tipo de redes sociales, como pueden llegar a ser Instagram, sobre todo, que tiene un filtro un poco más de ya estás en la adolescencia, estás un poco más adulto. Entonces sí es importante tener esto en mente y desde ahí serían como esas buenas prácticas que podemos empezar a tomar y algunos errores que podemos llegar a estar cometiendo. Súper. En ese estudio, Estefa, yo no sé si se vio como, a ver, de lo que decías ahora, como que ya no son niños tan competitivos, que ya buscan no hacer tema del gaming, todo eso. Ellos han construido una identidad basada como en la tecnología, ¿cierto? Y como en sus relaciones. Es súper diferente a cómo le pueden hablar una marca, por ejemplo, a nosotras, Ujú. a una generación alfa, súper distinto. Pero entonces, ¿qué aprendizajes del estudio quedaron y que puedan tomar las marcas de eso, además de lo que me acabas de decir? Bueno, Isa, la verdad es que la tecnología, y para resumirlo en una frase, es una extensión natural de su vida emocional y social. O sea, la tecnología hace parte de lo que ellos son. Y a partir de eso vemos, por ejemplo, la creación de comunidades digitales, que esto hoy en día es algo que también está en boom, que muchas marcas incluso tienen curiosidad por conocer y entender. Y es importante porque a través de estas comunidades digitales ellos pueden expresar quiénes son. Es un espacio de co-creación, es un espacio de interacción también con otras personas de su misma edad. Entonces, esto, digámoslo así, y respondiendo a tu pregunta, tiene que ver como uno de esos aprendizajes, ¿no? Cómo están integrando la tecnología en esa creación de identidad. Lo segundo es también lo que yo te decía, tenemos un mundo digital muy fuerte, pero también tenemos un mundo offline que está ahí como en balance. Entonces, nuestras estrategias deben integrar también ese balance entre lo que ofrecemos digitalmente y lo que ellos pueden encontrar de forma offline. Tampoco nos podemos volver marcas que nos vamos completamente al mundo digital y descuidamos lo offline. Ujú. Creería que principalmente esos dos aprendizajes y para cerrar con uno tercero tiene que ver también con cómo potenciamos o creamos espacios donde se fortalezcan esas emociones positivas. Sabemos que la emoción es un movilizador importante para que las marcas logren justamente tener diferenciación en el mercado y conectar con los consumidores de forma efectiva. Y esto no va a ser diferente en los niños y adolescentes o en la generación alfa. Entonces, ¿cómo logramos ser marcas también que invitan a esa creación de comunidad? Esas marcas que les estamos recordando que tienen voz, esas marcas que también logramos fortalecer incluso la autoestima y cómo nuestros productos y servicios logran resolver esas tensiones que los niños también tienen, porque están en una etapa de desarrollo, están creciendo y están saturados de información. Entonces, ¿cómo logramos también integrar ese tipo de valores y elementos para lograr una conexión mucho más potente? Claro, súper. Y en relación con eso, entonces, ¿crees que esa es una oportunidad para las marcas? O sea, estar pendientes de eso, conectar. ¿Qué otra oportunidad crees que sea importante? Pues Isa, realmente, y parte de lo que nosotros nos movilizaba a realizar este estudio de Cantar, es que nosotros podemos encontrar muchos información alrededor de hábitos de consumo y la vamos a tener siempre. Pero cuando logramos realmente entender el estilo de vida y lo que pasa en la cotidianidad de la generación alfa, es donde vamos a poder generar esos mensajes más potentes. Y también hay algo importante y lo hablábamos, y es, esta generación es un influenciador de compra. Entonces también el poder nosotros establecer una lealtad temprana y sostenida. Ujú. Ahorita veíamos a nivel tendencial cómo
la generación millennial, por ejemplo, está teniendo mucha nostalgia por las marcas del pasado, marcas con las que crecieron y hoy en día marcas a nivel de belleza, consumo masivo, están aprovechando eso para reconectar y volverse atractivas para los consumidores. Entonces, si nosotros realmente logramos tener esa conexión, pues vamos a tener esa lealtad en el tiempo. No vamos a ser marcas que van a perder vigencia, sino que por el contrario nos vamos a mantener y aún en la etapa adulta nos van a tener no solo en su imaginario, sino que buscar formas de volver a conectar con nosotros, con nuestros productos y servicios. Ujú. Súper, súper chévere. Bueno, Estefa, yo creo que ya estamos como finalizando un poquito sobre esto, pero quiero que nos cuentes sobre Kantar, qué es lo que ustedes hacen, además pues de este estudio que nos acabas de contar, qué más hacen, qué más están sacando, cuéntanos un poquito. Bueno, Isa, Kantar es una multinacional, estamos a nivel mundial, realmente nosotros ofrecemos toda la parte de consultoría en temas de investigación de mercado desde diferentes soluciones, desde la parte de creatividad y media, desde la parte de estudios cualitativos, innovación, todo el tema de marca y posicionamiento marcario. Y nosotros, aquí te contaba un pedacito de todo lo que hacemos. Tenemos estudios, por ejemplo, sindicados de tendencias, tenemos estudios de innovación y lanzamiento de productos, todo lo relacionado con marca. Entonces, realmente es una empresa en la que tenemos acceso a información justamente a nivel global, como te decía hace un momento. Y esto nos permite justamente poder ser aliados estratégicos de nuestros clientes y apoyarlos en esas tomas de decisiones que son muy estratégicas y en las que se necesita tener pues un alcance y un aterrizaje muy claro a partir de insights accionables. Entonces Ujú. transformamos la voz de nuestro consumidor en insights que respondan justamente a esas necesidades que tienen las marcas. Súper, ¿en qué están trabajando ahora, Estefa? Bueno, ahorita tenemos, como te comentaba, diferentes, por ejemplo, estudios indicados. Aparte de nuestro estudio de tendencias, tenemos este estudio generacional, también tenemos otros estudios relacionados con todo el tema de la IA y cómo la venimos integrando en nuestras soluciones. Es un tema que ahorita obviamente no solamente está en boom, sino que generaba también muchas preguntas. Entonces, en Kantar hemos venido desarrollando justamente unas soluciones que nos permiten integrar todo ese conocimiento y esa riqueza y expertise que tenemos todos los investigadores junto con esta herramienta, pues, que está en nosotros, que nos está dando una nueva forma de vivir la investigación. Ujú. Entonces también ahorita tenemos otros estudios indicados alrededor del entendimiento de diferentes plataformas, de todo el tema de lo que viene para el próximo año. Entonces, en general son soluciones muy completas y que pueden conocer mucho más de nosotros contactándonos y estaremos ahí dispuestos para atender cualquier cosa que las marcas y nuestros clientes necesiten. Súper, bueno, no, los invitamos a que sigan a Kantar, a que estén muy pendientes de sus estudios, de sus redes sociales, de todo. Y Estefa, esta es una pregunta obligada para cerrar el podcast y es, ¿qué valor ha representado para Kantar y AVE Colombia? Bueno, Isa, la verdad es que IAB se ha consolidado como uno de nuestros aliados, nos ha aportado posicionamiento, visibilidad de la marca dentro de esta industria que es tan grande y también nos permite participar en espacios estratégicos como es este podcast, también los digital sessions que hemos tenido ya con ustedes y realmente nos permite fortalecer nuestra presencia como referentes en investigación y marketing y realmente eso nos ayuda justamente a que las marcas nos conozcan y sepan lo que hoy en día estamos desarrollando desde Cantar. Súper, qué bueno, nos alegra mucho. Y nada, Estefa, agradecerte a ti por este espacio, por el tiempo, por tu conocimiento y por venirlo a compartir con nosotros. De verdad, súper importante. Les vamos a dejar este estudio y las redes de Cantar abajo en la descripción de este episodio. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Los invitamos a escuchar el podcast de IAVE Colombia en una próxima ocasión. Y bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Isa. Esto fue Al aire con IAVE Colombia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a los próximos episodios. Hasta la próxima.